Buenas tardes, amigos y amigas del Mexiquense, periódico de la identidad estatal. ¿Cómo les va? Yo estoy muy contento y con las pilas bien puestas porque estuve una semana fuera de la ciudad, andaba yo vacacionando y hoy estoy aquí con todo el gusto de participar en esta nueva temporada, porque además se los quiero decir, es una nueva temporada del programa Ciudad de Ecatepec al aire, que se transmite todos los miércoles al mediodía a través del Mexiquense, periódico de la identidad estatal. Es parte de un acuerdo con Juan Manuel Padrón Lara, en donde pretendemos aportar nuestro granito de arena para incorporar contenidos a la discusión pública de esta nuestra ciudad. El día de hoy vamos a iniciar una nueva temporada con temas muy concretos de la ciudad y vamos a trabajar esta tarde el tema de la reforestación urbana. Hay mucha gente reforestando. Mi ídolo es el Steven. ¿Si han oído del Steven de Catepec? Si no lo han oído es que no tienen TikTok, pero es el reforestador urbano número uno de esta ciudad. Está reforestando junto con sus pequeños hijos, su familia, camellones, todas las jardineras que están abandonadas, las está reforestando nuestro vecino. Yo no lo conozco personalmente, pero me encantan sus TikToks. Antes era muy rudo contra el gobierno y sus carencias, pero ahora se ha concentrado en hacer acciones positivas y en una faceta o en otra, a mí me ha encantado. Así es que un saludo al Steven de Catepec, que ya se alió con uno de Polanco, que andan haciendo una alianza Polanco-Ecatepec. Encantador el trabajo de TikTok que están haciendo estos muchachos y ojalá un día acepten venir para acá. Pero por lo pronto hoy tenemos invitados de lujo. Parte de nuestra plantilla permanente de comentaristas está aquí con nosotros. Por un lado está Jesús. Buenas tardes, buenos días, Carlos. ¿Cómo te va, Jesús? Bien, bien, aquí todo tranquilo, batallando. Sí, batallando con el tráfico, nos Sí. decía, pues habrá mucho tráfico o no en Ecatepec el día de hoy, no lo duden, comenten en el chat de esta transmisión. Y también de la plantilla permanente de opinadores de esta ciudad está la licenciada Gabriel Reyes. Ella siempre me corrige y dice, licenciada en formación. Gabriel Reyes, ¿cómo estás, Gabriel? Muy bien, ingeniero, sí, y siempre le corrijo porque todavía me está costando sacar la tesis, pero en eso estamos trabajando y justamente estamos trabajando en una mejor democracia y una mejor democracia para los gobiernos locales y por eso mantengo que es información, pero pues aquí estamos poniendo en práctica, no solamente quedándonos en la teoría. Aquí Bueno, vamos a pues es seguir. una nueva forma de activismo. Estos programas pretenden hacer y decir y hacer. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo presidente de la Asociación Civil Serpiente de hojas. Serpiente de Hojas, psicólogo social. Él se va a presentar por sí mismo porque es para mí un gusto que esté aquí. Hace un año que intentamos ir a reforestar allá a Valle de Bravo. El único he de decirles, porque todos en las redes sociales todos se cortan, sí, yo acá. Y a la hora de sí, vamos a organizarnos, ya nadie te contesta. Bueno, pero él sí contestó y él estaba listo hace un año para ir, no pudimos, pero en este mes de agosto estoy seguro que lo haremos. Así es que, ¿qué dice la serpiente de hojas, estimado licenciado? Hola, buenas tardes. Soy Yair Carmona, soy psicólogo social, soy presidente de la Fundación Serpiente de Hojas. Es un placer estar con el ingeniero, con camaradas de pensamiento muy profundo, muy interesante. Y sí recuerdo hace un año, incluso nos pusimos de acuerdo con esta persona en Donato Guerra, es el municipio. Enrique Victoria, el regidor Enrique Victoria, un saludo para Enrique. Pero sí hubo algunas complicaciones, temas de seguridad allá también, estuvieron acosándolo. Esa región de Donato Guerra es un punto clave para el control del agua aquí en el Estado de México, la Ciudad de México. Y entonces desafortunadamente no se pudo hacer en ese momento el ejercicio, pero renovamos los esfuerzos, ingeniero, y esperemos que el siguiente, bueno, ya estamos en agosto casi, que en estos Pues sí, días podamos hacer una reforestación masiva, maestro. yo también Ingeniero. espero que lo podamos hacer tanto en Ecatepec
como en la región de Valle de Bravo para darle a los bosques lo que ellos nos devuelven en agua. Recuerden que no es casual ir a Valle de Bravo. Es ahí donde está el sistema Cutzamala y es ahí donde necesitamos más árboles para que tengamos agua en nuestra ciudad. Y en Ecatepec yo he lanzado un desafío, es sustituir cemento por árboles. Yo mismo ya hice mi tarea el día de mi cumpleaños, le dije a mis hijos, ¿quieren darme un regalo? Sí, vengan a la banqueta de junto a mi casa. Es una banqueta de 100 metros aproximadamente, sin nada, salvo los 5 árboles que yo he planteado en estos 20 años que tengo de vivir ahí. Y les dije, todavía alcanzan otros 5 árboles. No llegaron los 5 hijos, llegaron solo 3. Pero hay 3 nuevos árboles ya de 2 metros de altura porque los estuve cultivando en mi casa y ya con esa altura ya se pueden resistir mejor la calle. Y están creciendo con estas lluvias, este monzón que nos llegó, dicen los ambientalistas al país, pues están creciendo padrísimos esos árboles. Y fíjense, el primer beneficio que ya tienen los árboles es la sombra. Todos mis vecinos, los trabajadores de ahí, un par de talleres que hay, celebran tener sombra por esos árboles. Claro. Es un beneficio intangible. ¿Cuánto cuesta la sombra? En una calle donde está el sol a rayo, ¿cuánto cuesta la sombra? Entonces uno no la valora. Pero, por ejemplo, ahí los muchachos salen a la hora del almuerzo y tienen un lugar con sombra donde tomar sus alimentos, descansar un rato. La gente que va caminando rumbo al DIF o a Palacio Municipal y que toma esa calle, se detiene a descansar porque es el único lugar donde hay sombra entre el DIF y San Cristóbal. Y que justo entra en parte de esto del derecho a la ciudad, ¿no? El derecho de tener áreas de espacios de convivencia que sean aptos para poder estar, que vayas pasando, que puedas pasar, comprarte unas papas y estar en el lugar en el que resides, en el que trabajas, en el que generas ingresos, en el que tienes a tu familia. El hecho ambiental no solamente es la importancia de reestructurar un sistema, ¿no? Sino de fomentar la convivencia y también las convivencias de estructura humana, como lo platicábamos apenas un poco fuera del aire, ¿no? Lo importante que es que toda la comunidad sepa que es indispensable plantar un árbol afuera de tu casa para ti, para tus hijos y para tus vecinos. ¿Por qué? Porque es un acuerdo común, es un contrato social. Es una forma de disfrutar la ciudad, que exista sombra, que existan árboles. Entonces, pues ya le diste al clavo. Reforestar es una forma de garantizarnos nuestro derecho a la ciudad. ¿Tú qué opinas, Jesús? Sí, justo. Es que ahorita tan solo lo vimos en lo que fue a mediados de, bueno, la mitad anterior del año pasado, de este año, perdón, que el calor estuvo insoportable. De que íbamos en cualquier lado, así caminabas un kilómetro, menos de un kilómetro y ya estaba sudando el calor. Fue demasiado y decías, busco un arbolito o algo para atajarme un ratito del sol. Y justamente si es necesaria una reforestación, hay que tener en cuenta ahora sí que las plantas que son de esta zona, ¿no? Para no traer especies invasoras. Y sí, es como lo dice mi compañera, que es el derecho a la ciudad, porque ¿de qué me sirve tener una plaza enorme si no, eso me va a quitar árboles y no voy a poder disfrutar fuera de esa plaza y a fuerza me tengo que estar adentro? O para llegar a la plaza es un martirio porque digo, mejor me quedo en mi casa, ¿no? ¿Para qué atravieso esa parte del sol? Y hablando de las plazas, pones un punto sobre la mesa, ¿no? Que es la estrategia de estas selvas de concreto para generar ingresos, para que tú vayas, consumas, no te salga costable, te salga más caro, que son procesos tanto de gentrificación como de suma de los costos en ciertas áreas que no puedes utilizar y que no tienes derecho a utilizarlas afuera, porque si están son sumamente caras, ¿no? Como lo es Plaza Aragón, simplemente alrededor de Plaza Aragón, ¿cuántos parques hay? ¿Cuántas estancias para estar? ¿Cuántos pabellones hay? No los hay, no los existen. Lo consumes adentro de una selva de concreto en los costos que te están imponiendo o tienes que subirte hasta Cerro Gordo, al nuevo parque bicentenario que acaban de crear, ¿no? Que es una belleza y es una chulada de parque, pero está sumamente lejos. Tú ahí cómo pasas, cómo convives, cómo vas, cómo llegas, cuando además es una zona de focos rojos que no tienen ninguna medidas de seguridad porque pues no había nada antes ahí. Muy bien, vamos a escuchar a Yair. Él estuvo revisando algunos datos duros y nos los va a comentar.
de Jesús y de Gabriel. Recuerden que a partir del próximo viernes, Sí. ya este viernes, o hasta el otro. No, este viernes, ¿no? Sí. Mañana viernes. jueves, este viernes. Ajá. Ajá, este viernes 2 de agosto inicia el programa Los Jóvenes en la Ciudad o las Juventudes en la Ciudad. Ya ellos el viernes anunciarán cómo se llama el programa, pero es dentro de esta misma lógica, de esta misma dinámica del derecho a la ciudad, de la convivencia entre sociedades y gobiernos y de garantizar mejorar la calidad de vida en esta ciudad. El punto de vista de los jóvenes, la acción de los jóvenes, la estarán ustedes conociendo, escuchándolos todos los viernes al mediodía aquí por El Mexiquense, periódico de la identidad estatal. No, es refrescante, ingeniero, escuchar a los chavos, ¿eh? De verdad que cuando ya entras al área profesional o semiprofesional, porque hay pocos perfiles profesionales con los que yo he compartido, es refrescante, o sea, dan ganas de profundizar en el tema. Sí, algunos datos. Estaba revisando el Plan Estatal de Desarrollo ayer y son algunas cifras que cabe mencionar. Estas cifras van a contrastar con lo que se está haciendo aquí en Ecatepec en materia ecológica, ¿no? El Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029 que se liberó antier, en su eje 2 de bienestar ambiental, menciona, bueno, que somos en el Estado de México son 125 municipios. De esos 125, 117 son de superficie forestal. Es decir, casi todo, ¿no? Hay más de 3.500 especies de plantas y hay 10 tipos de formaciones boscosas en el Estado de México. El 62% de esta superficie forestal, es decir, 72 municipios, está integrada por bosques de encino, pinos, pino gregui y pátulas y la selva baja, ¿no? Al sur del Estado de México. Existen 4 regiones con altos índices de deforestación clandestina, lo que mencionábamos al iniciar. Hay una región que colinda con la Ciudad de México, al norte de la Ciudad de México, al oeste en los límites de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca con Michoacán, allá por Donato Guerra, que tiene impacto en el Cutzamala, al sur-sureste del Nevado de Toluca y en el Valle de Toluca. En el 2022, chicos, ingeniero, se registró la tala o la pérdida de 1.310 hectáreas de bosque por tala clandestina, ¿no? Es decir, los municipios, perdón. Estaba pensando el tamaño de Ecatepec. 180 kilómetros cuadrados tiene Ecatepec. Okay. Y tú dices que se perdieron 1.310 hectáreas. Pues, si no mal me equivoco, porque no tengo a la mente la equivalencia, pero estaríamos hablando prácticamente de 10 veces la superficie de Ecatepec. Probablemente sí, probablemente. En deforestación, aproximadamente. De superficie afectada por la deforestación. Sí. Los municipios que menciona aquí el plan estatal obviamente son los que tienen bosque todavía: Lermo, Coyoacán, Xenacantepec, Huixquilucan, Gilotzingo, Coquizingo, Xonacatlán, Atlautla, Mecameca, Ecatzingo, Villa Guerrero, Tenistengo, Escaltitlán, Valle de Bravo, Tenango del Valle, Villa de Allende, Ocuilán, Calimaya, Villa del Carbón, Texcoco y Donato Guerra. Unas periferias, me gustaría saber cuál es el principal ingreso económico de estas áreas que talaron, porque evidentemente les importó un soberano cacahuete la sustentabilidad ambiental, ¿no? ¿Qué son granjas empresariales? ¿Son parques empresariales? No, al menos por experiencia propia, con Serpiente de Hojas hacemos ejercicios, ahorita profundizamos si me lo permiten. Sí, claro. Hacemos ejercicios ecológicos de reciclaje de papel en las escuelas. Cada que vamos a los planteles damos ciertas capacitaciones del impacto ambiental y a su vez reforestamos esos lugares. Antes en el gobierno de Erubiel, las condiciones fueron cambiando, porque estos municipios nosotros podíamos entrar sin bronca. Ya después del 2017, 2018, que fue la última reforestación que hicimos allá en el Estado de México, ya vimos células armadas
Entonces ya no investigamos más, dijimos, bueno, aquí hay muchos árboles, ya mejor los llevamos al norte del Estado de México. Ujú. No sé realmente cuál sea la actividad económica, pero fue lo que nosotros vimos en ese momento. Yo creo que puede estar vinculado a esto, ¿no? Pues por los pueblos que menciona me suena a una zona sumamente comercial, porque identifico a grosso modo varios de ellos, y de no ser por medio de artesanías, por medio de comercio de perecederos, por medio de economía muy local, si usted me comenta que no hay parques empresariales, realmente pues se basan en esto, ¿no? Y justamente es este cierre de estas zonas poco pobladas para el uso privatizado de los intereses personales de Pro- quien gestiona, Probablemente. ¿no? Aquí una de las cifras que me llama la atención es que eh, al tener este tipo de deforestación, genera que 165 especies de mamíferos, eh, 54 especies de aves, 9 especies de reptiles y 18 especies de peces se encuentren en peligro de extinción. Esas especies son originarias de esos lugares, ¿no? Entonces, esto se traduce desde el tema político en la necesidad de reformas al marco normativo y reconocimiento de derechos ambientales y la conformación de áreas naturales protegidas. Aquí yo no conozco en Ecatepec una área natural protegida, salvo el parque La Sierra de ecológico Guadalupe. aquí de Ecatepec, Ujú. pero nada más. O Sí, sea, ¿no? no hay espacios realmente protegidos. Bueno, ahora la nueva área natural protegida que estará o está en lo que iba a ser el aeropuerto y lo que fue el lago de Texcoco. Ah, claro. De hecho, Ecatepec Ujú. tendrá esa virtud o esa ventaja urbana comparativa de ser una de las poquísimas ciudades urbanas del país que va a estar entre dos áreas naturales protegidas. La Sierra de Guadalupe, que es muy grande, debe ser, Ecatepec debe caber 3 o 4 veces en la Sierra de Guadalupe protegida, que además hemos venido sosteniendo que debe pasar de ser un parque estatal a un área natural protegida, productora de bienes y servicios ambientales. ¿Cuál es la diferencia? Que como parque estatal solo tiene el gobierno sobre ella facultades u obligaciones de cuidado, procuración y ya. Pero siendo un área productora de bienes y servicios, tiene que invertir en ella. Y en el caso del área natural Nuevo Lago de Texcoco, bueno, estamos hablando de un área con vocación hídrica, en donde lo que se pretende es tener una zona lacustre dentro de lo que el término conlleva. Y bueno, Ecatepec va a tener esa ventaja ambiental, estar entre estas dos, que además es bueno porque una de las áreas más contaminadas del país es el área de Jalostoc industrial. Ustedes no sé si lo conozcan, Sí. deberían darse una vuelta, pero es una zona donde la gente convive diariamente con olores irrespirables. Sí, No, de los que ya químicos. viven ahí ya se adaptaron, pero los que no vivimos ahí, tú llegas y les dices, ¿cómo pueden estar con este olor todo el día? Pues solo por la gran capacidad de adaptación humana. Y luego, pues es un lugar donde las aguas negras de los parques industriales se depositan en lo que era el lecho del canal, el Gran Canal. Y entonces tienes ahí químicos evaporándose, tienes toda una zona de contaminación atmosférica muy delicada. Entonces, bueno, pues es una parte de estas dos nuevas áreas naturales de equilibrio de una zona que industrialmente está, Y pues qué, muy erosionada. y qué peligro de salud, ¿no? Eso a largo plazo va a generar consecuencias en la comunidad que pues van a ser irremediables. Es un hecho. Por más que el ser humano sea adaptable, los efectos de esos gases tóxicos son Bueno, existentes. hay quien sostiene que la elevada cantidad de alergias o de personas que padecen alergias en esta No, región del Valle de México tiene que ver con la grave situación de la contaminación atmosférica. También es un dato que les dejo de tarea a todos. Revisen antes medíamos cuántos días teníamos contingencia ambiental o mala calidad del aire en esta región del estado.
Ahora lo que celebramos es cuántos días no hay mala calidad del aire, porque la calidad del aire es la constante. Se estima que solo el 10% de los 365 días del año, Ecatepec tiene una calidad del aire aceptable o buena. Y eso te explica todo el tema de las alergias, no sé si ustedes lo han detectado, Sí. las enfermedades respiratorias y las enfermedades estomacales, casi todas ellas provocadas por la mala calidad del aire y también por malos hábitos alimenticios, pero lo principal es la calidad del aire, donde hay un factor todavía más interesante que es la defecación. La cantidad de mascotas que defecan en la vía pública o en los techos de las casas algunos estiman que estamos hablando de cerca de 400,000 animales que defecan en la vía pública. Y ese material se desvanece y se convierte en partículas minúsculas que son absorbidas a la hora de respirar, ¿no? Ese es otro gran tema, el de la defecación. No solo se trata de esterilizar y cuidar y amar a las mascotas, sino hacerse cargo de sus desechos. Ellos no pueden limpiarlos. La contención de los Nosotros tenemos animales que hacer. callejeros, ¿no? Que se vuelven una plaga en ciertos sectores. Aquí, por ejemplo, por el rastro, continuamente hay un montón de perros callejeros que se dedican a comer sobras y que no solamente son así, sino que son agresivos. En el área de Teotihuacán, Ajapusco, hace un par de años tuvimos un encuentro con las autoridades por exigir una regulación para algo que se estaba considerando una plaga, porque además se generaban manadas, tiene otro nombre, de perros sumamente agresivos que llegaban a atacar a las personas y atacaron personas en esos lugares del Estado de México por la poca regulación que tienen con los animales callejeros, ¿no? Por el abandono de las mascotas. Bueno, pues es un tema tremendo, ¿no? El de la necesidad de reforestación, Jair. Sí. Nos estás dando datos durísimos, contundentes. Mira, Inge, la Sierra de Guadalupe tiene 5,239 hectáreas. De esas, 1,300 son de Ecatepec. Es casi la misma. Bueno, Ecatepec tiene 1,800. 1,300 pertenecen a Ecatepec. Ok. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Estoy platicando con un amigo sobre este tema y me decía que en el presupuesto se ve el cariño, ¿no? Que se claro. Si, tú sabes, si a un gobierno le interesa un tema, si le pone presupuesto. Si no le mete presupuesto, pues no. Y hablando de eso, ya nos harás el comentario, pero el gobierno municipal de Ecatepec este año no tiene, y no sé si los anteriores tuvo, política de reforestación urbana. No, claro que ¿Tú te enteraste, Jesús? No, al contrario, cada vez veo menos árboles aquí en Ecatepec. La maestra Delfina nos anunció hace algunos meses que habría una campaña de reforestación, incluso creo que fue de los primeros eventos o anuncios públicos de su gobierno. Y maestra, yo le solicité a Probosque desde hace 3 meses árboles, me contestaron por correo que daban por recibida mi solicitud y ya se va a terminar la temporada de reforestación y Probosque Edomex brilla por su ausencia. Y luego también en la Comisión Ambiental Metropolitana, Jair, Martí Batres, que es quien la estaba presidiendo en noviembre, anunció que para esta temporada un acuerdo de los gobiernos de la Ciudad de México, Michoacán, Hidalgo y Edomex para realizar una campaña de reforestación urbana y de reforestación de la zona del Cutzamala, desde Michoacán hasta la Ciudad de México. Y tampoco hemos visto un solo árbol de esos que anunció Martí Batres. Hay que hacerlo nosotros, ingeniero. Vamos a tener que hacerlo nosotros porque también hay otra sorpresa. El programa Sembrando Vida, que de tanto beneficio ha resultado en estados del sureste mexicano, no llega al Estado de México. Sería genial que los propietarios de los bosques o de las zonas con bosques pudieran tener el beneficio de Sembrando Vida, que los propietarios de la Sierra de Guadalupe pudieran tener el beneficio de Sembrando Vida para que haya una siembra formal, profunda, una reforestación profunda de la Sierra de Guadalupe por sus propios propietarios. Pero si no hay dinero, no hay cariño.
es cuando no hay dinero y hay ganas, se pueden lograr muchas cosas. Voy a regresar tantito al tema. Les comentaba que la Sierra de Guadalupe en Ecatepec son 1,300 hectáreas. El año pasado, según cifras oficiales del gobierno de Ecatepec, con bombo y platillo dijeron que habían sembrado 15,000 ejemplares de mezquite, magueyes y huizache. Es decir, 1,300 hectáreas son 13 millones de metros. Ujú. Es decir, que su reforestación fue de una especie cada 900 metros. Uno aquí y uno hasta por allá. ¿No? Esto lo mencionó la titular de la Dirección de Medio Ambiente, la licenciada Leslie Elizanaba, desde la importancia de la reforestación. O sea, la reforestación sí es importante, pero también tener como conciencia de lo que se hace y medir el impacto, porque puedes sembrar 5,000 árboles, si no tienes cuidado, se van a morir. Si las especies que siembras no son originarias, puede generar una plaga. Es decir, son situaciones que se pueden mejorar analizando. Para mí esto es como una simulación, fundamental. O sea, ayer leí, no sé si sea el presupuesto anual, pero aquí en el zoológico que hay aquí en el Parque Ejecatl, Ujú. el presupuesto subió a más de 10 millones de pesos. Pero esto es insuficiente, ingeniero. O sea, Totalmente. este tipo de ejercicios son hasta de mal gusto, ¿no? Para las personas que observan y dicen, o sea, sembraste 15,000 ejemplares en 1,300 hectáreas. Pues es muy poquito. Pues sí, no es propio de una organización gubernamental. Te la creo si me dice Franature, que son, por ejemplo, los que yo conozco que más hacen labor de cuidado y reforestación de la Sierra de Guadalupe, y estoy seguro que sus cifras de reforestación andan en esa cantidad y sin recursos públicos. Es correcto. Nosotros hemos sembrado hasta el momento, sin recursos públicos, casi 62,000 árboles, ¿no? Ustedes Como serpiente de hojas. Ok. Sí. ¿Y de dónde consiguen los árboles, Jair? Mira, hacemos solicitudes, tenemos convenios con Semarnat, con Probosque y otros, nosotros los producimos. Ah, caramba, producen árboles. Mira qué buena solución. En algún, sí. Pues en la mejor forma de hacerlo sustentable, ¿no? La mejor forma de hacerlo a veces es hacerlo tú. Porque Ya vimos que si esperas al gobierno, es complicado, ¿no? no, pues es muy complicado. Sí, es complicado. En el 2015, ingeniero, nosotros nacimos y en el 2015 sembramos y cuidamos 1,059 árboles y dimos 500 servicios psicológicos gratis, ¿no? En el Estado de México. En el 2016, 3,530 árboles y estos los sembramos en el 36% del territorio estatal. Esta vez, en 2016 fue muy interesante porque fue cuando Erubiel taló la marquesa. Ok, para la autopista. Para la autopista, dentro de una vía rápida. Uh-huh. Yo creo que fueron ahí, en cálculos no oficiales, como 1,000,000 de árboles. Con todo. Tan hermosos que eran esos bosques en medio de los dos sentidos de la autopista o de la carretera libre a Pachuca, a Toluca. A Toluca, bueno, derivado de esto, ingeniero, empezaron las dobles contingencias. Es cierto. A partir del 2016 hubo un impacto ecológico impresionante en la Ciudad de México, en la zona conurbada, por la cantidad de dióxido de carbono que estos árboles absorbían. Ok, al dejar de absorberla, ahí está. Entonces, y ganan porque, bueno, profundizando, hablando un poco desde tu perspectiva, ya hay sanciones. O sea, el gobierno quita los árboles y te sanciona porque tienes que ir a trabajar y te agarran el doble, no circula, ¿no? Bueno, es algo... O sea, ellos hacen el daño y te obligan a ti a pagarlo. Probablemente. Pues sí, porque tú eres el que pagas tu doble verificación al año, la multa si no verificaste a tiempo, ¿verdad? Porque finalmente eso es. Es decir, el costo de la reforestación, al final, informalmente lo paga la ciudadanía. Es correcto.
en el 2017 sembramos 13.530 árboles, 10.000 en Cecitem y 350 en la UAM Texcoco. En el 2018, 4.300 árboles. Y ya empezamos a trabajar con Puebla y con Tlaxcala. En el 2019 llegamos a 44.239 árboles. 2020 y 2021 hubo la pandemia. 2022 entregamos 10.000 árboles a Cecitem. 2023, 7.000 árboles el año pasado, entre la Universidad Politécnica de Tecámac, algunas secundarias y el CECITE Tlaxcala. Y este 2024 hemos reforestado espacios con 500 árboles. Todos estos espacios son escuelas que tienen la posibilidad o la capacidad de cuidar los ingenieros. Ok. ¿No? Hacemos un estudio previo sobre las especies que pueden fortalecer o que sean originarias. Aquí tengo otra, si me lo permites, otro dato. Sí, señor, adelante. Ecatepec, desde hace muchos años, en Jardines de Morelos es una de las colonias que se han visto las políticas públicas como son así, ineficientes. Hablando de reforestación, no sé si conoces Jardines de Morelos. Sí, claro que sí, bueno, con mucho gusto. Gran parte de sus calles están sumidas. Uh-huh. Y enfrente están los eucaliptos. Uh-huh. Estos eucaliptos, según una investigación del doctor Arturo Elosegui, que es biólogo experto en ecología pluvial, mencionó que las hojas de los eucaliptos vuelve al suelo tóxico, lo vuelve hidrófugo, es decir, tapa la tierra, no permite que absorba el agua. Entonces, el eucalipto no es nativo de aquí. No es una planta que se ingresó, no sé en qué momento, realmente no lo sé, pero se ha vuelto una plaga, ¿no? Vuelve al suelo tóxico, lo reseca y lo compacta. Entonces, gran parte de las inundaciones es en lugares donde hay eucaliptos, porque no permite la absorción. Okay. Y aparte sume, como, bueno, el eucalipto seca el terreno bajo la superficie con su gran capacidad de absorción, ¿no? En Australia se usan para secar pantanos. Se siembran cientos de eucaliptos y secan, ¿no? Pantanos. Y la hoja de eucalipto, la hoja tóxica, en esta investigación que hizo el doctor, redujo en 90% la diversidad de los anfibios en los lagos y 65% en las aves, ya que esos árboles no tienen agujeros. Y aquí en Ecatepec y bueno, en todo el Valle de México hay mucho eucalipto. Está increíblemente saturado de eucaliptos. Pues es que se romantiza mucho el uso de las plantas, ¿no? Y aquí entra mucho la conciencia acerca de qué se debe y no se debe, porque muchas veces quieres ayudar y va una abuelita y planta porque eso es algo que tendría a hacer mi abuelita, ¿no? Una planta y va y la tiende en los espacios de los camellones vacíos, en donde se puede, en donde hay, el eucalipto huele rico, y cualquier persona cree que va y puede plantar como sea, donde sea, lo que sea, y creo que justamente es mucha desinformación al respecto, ¿no? La necesidad de saber, quizás la lavanda hace bien, porque hace poco entramos algunas lavandas, pero el eucalipto no, y eso es necesario hacérselo saber no solo a las personas que les interese la reforestación, sino pues también quienes son conscientes de que tienen esta plaga enfrente de su casa, porque las acciones son mínimas con las que se pueden desarrollar cuidados ambientales. Es correcto, sí. Los eucaliptos intoxican a los árboles viejos y los matan. Son... Sí, bueno, yo hace unos ayeres vivía en Tepec y había una zona que era puro eucalipto. El eucalipto, si usted agarra una hoja, la truena, es muy pegajosa, es muy viscosa y deja el olor en los dedos bastante tiempo. Y esto también genera, aparte de que ya no llegan las aves a esos árboles, generan un animalito que es comúnmente conocido como azotador y que también es una especie invasora porque pues, es una especie que no tiene muchos depredadores porque pues, es igual, te irrita la piel y pues, ha de irritar también a varias especies. Entonces eso hace que tanto los insectos nativos de ahí como las aves nativas de estas zonas pues ya no estén. Pues el eucalipto sí es un árbol muy bonito, es un árbol que huele rico, pero en la zona que debe de estar, en esta zona de Catepec, no es
porque sabemos que Catepec es muy fangoso. Entonces, quítale toda esa agua, se comprime la tierra y se hunde. Entonces, es justamente los Mira, problemas qué que interesante. nos estaba comentando el licenciado. Sí, sí, sí. El eucalipto daña los suelos y el equilibrio hídrico. Pues ya nos dijiste que no sembremos eucalipto, pero ¿qué sí deberíamos sembrar? Yo voy por la calle y le voy a hacer como al Steven en mi barrio del Calvario. Voy a ir a buscar este mes de agosto todos los espacios que alguna vez quisieron tener un árbol y ya no lo tienen, pero se quedó el agujero. Los voy a ir a buscar ahí a mi barrio y voy a pedir permiso de plantar especies. Que puedan. ¿Cuáles serían las adecuadas? Mira, mire, cualquier variante de pino está bien para esta zona. Solo el pino Motexoma no, porque tiene que estar en alto. Pero para reforestación urbana, los cedros son buena opción. Cedro blanco. Esos cedros que yo sembré, que los traje de Amecameca, eran de 30 centímetros. 3, 4 años después ya son de 5 metros. Sí, Y son los que dan sombra padrísima. sí, sí, sí. Esos podrían ser para esta zona. Cedro, Cedro, sí. variedad de pino excepto el Moctezuma. Ajá, El exacto. ficus, También, sí, también. sí jala. ¿Y Son cuál es chiquitos. esta especie de arbolitos que no generan movimientos en las planicies? Porque luego los árboles cuando ya llevan muchos años, sus raíces empiezan a derrumbar las paredes de las obras que pues son privadas y que si son públicas, por todas maneras no las arreglan en 5, 6, 10 años. La característica de los pinos, bueno, de Ajá, estas variantes es que se van hacia abajo. ok. Oye, y esa técnica que yo he estado viendo ahora ahora estoy muy atento de las publicaciones en redes sociales, porque mucha gente te hace consejos y te dicen, bueno, la mejor técnica es que el hoyo lo hagas de 1 metro. No porque la raíz del arbolito que vas a poner sea de 1 metro, sino porque te recomienda que hagas una como pared o un tubo de piedra, una base de piedra, es decir, de piedras, para que el agua pueda fluir hacia abajo y la raíz del arbolito vaya buscando lo profundo. ¿No has visto esta Pero técnica? está interesante. Sí, Tiene, está padrísima. tiene lógica. Esa me gusta mucho porque tiene sentido. Entonces obligas al árbol no a buscar el agua en la superficie, sino lo obligas a que la va a encontrar abajo. Ya cuando llega su raíz a 1 metro, ya es un árbol grande y ya va a seguir buscando agua más profundamente, ya con esa tendencia hacia abajo. Te voy a robar esa técnica, ingeniero. Otra que hay muy padre que vi y me gustó para la Sierra de Guadalupe, en otros países lo que hacen en lugares parecidos, hacen micro hoyos o agujeros, así como media luna, les hacen su borde, de tal forma que cuando venga la lluvia, estos espacios acumulen el agua que baja y reduzcan la velocidad con la que baja el agua. Claro, no estamos hablando de 10, estamos hablando de agujeros de 1 metro de ancho, con una profundidad que empieza en 0 y termina en 40 centímetros, pero son miles. Entonces el agua de lluvia se va frenando, se va quedando. Y eso nos ayudaría, creo yo, con este fenómeno que vemos todos los años de época de lluvias en Ecatepec y sus videos, esos grandes ríos que bajan, ¿no? Pues es obvio, es el agua que baja del cerro y de pronto encuentra cemento y se acelera, se suma a la que está cayendo. Porque nada absorbe, porque nada en ningún lugar se queda, en ningún lugar se estanca y donde se estanca generan inundaciones como las que hemos tenido estos días. Entonces yo creo que el próximo año vamos a intentar hacer la prueba con al menos una zona para reducir la caída, la bajada del agua, ¿no? Y otra que me interesó muchísimo, sobre todo para las zonas que están sin banquetas y sin urbanizar, es cómo, sobre todo en laderas, el agujero donde va a ir el árbol no tiene guarnición. Entonces eso obliga que el agua que baja por la orilla de la calle y en la calle y en la banqueta va entrando y alimentando
Quitar la Es- idea de que las jardineras altas son funcionales, ¿no? Que se ven bonitas. La idea es que las propias jardineras o agujeros para sembrar árboles en la banqueta se conviertan en puntos de absorción, que es todo este otro concepto que traen en Europa y Sudamérica de la lucha contra el concreto. O sea, quítale 1 metro de concreto a tu piso y estás obteniendo 1 metro de